Bienvenidos y bienvenidas. A continuación les hablaremos del dictamen de auditoría. ¿Saben qué es el dictamen de auditoría? Es un informe escrito donde el auditor emite su opinión acerca de los estados financieros de una entidad. El dictamen de auditoría se rige bajo la NIA 700. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor al emitir su opinión sobre los estados financieros, además de proteger la congruencia del informe de auditoría. Como objetivo, el auditor deberá emitir una opinión clara basada en las evidencias de auditoría sobre los estados financieros, mediante un informe escrito. Según la norma internacional de auditoría 330, deberá existir evidencia suficiente y adecuada sobre la auditoría. Existen dos tipos de opinión, la opinión modificada y la opinión no modificada. En la opinión modificada, los estados financieros no están libres de corrección material y no se puede obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los estados financieros. En cambio, en la opinión no modificada, los estados financieros han sido preparados en conformidad con el marco de información financiera aplicable. La estructura del dictamen de auditoría debe contener título, destinatario, introducción, párrafo de alcance, opinión del auditor, párrafo de opinión de estados financieros, fecha del dictamen, dirección y firma del auditor. Se requiere usar un título apropiado que permita al usuario identificar el dictamen del auditor y distinguirlo en forma precisa y diferencial de otros informes producidos por la Administración. Los destinatarios del dictamen usualmente son los socios, el Consejo de Administración, Junta Directiva u organismo similar. En las empresas de un solo propietario, el dictamen debe ir dirigida al propietario. Cuando el auditor es nominado por terceros, el dictamen se dirigirá a la entidad que hizo la contratación. El dictamen debe identificar en forma clara los estados financieros que han sido examinados. La identificación debe incluir en forma precisa el nombre de la entidad, fecha y periodo cubierto por los estados financieros. El alcance se refiere a la capacidad del auditor de llevar a cabo los procedimientos de auditoría considerados necesarios. El dictamen de auditoría deberá incluir una declaración que indique que la auditoría fue planeada y desarrollada para obtener seguridad razonable de los estados financieros. La opinión del auditor sobre la razonabilidad de los estados financieros se refiere a todos sus aspectos de importancia relativa: la situación financiera de la entidad a la fecha del balance general, los resultados de sus operaciones y su flujo de efectivos en conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. El auditor debe expresar una opinión sobre los estados financieros basándose en su auditoría, con el fin de diferenciarla de la responsabilidad de la dirección de preparar los estados financieros. El auditor deberá indicar en el dictamen la fecha de término de la auditoría. Esto informa al lector que el auditor ha considerado el efecto sobre los estados financieros y sobre el dictamen de los acontecimientos y transacciones de los que ocurrió y se enteró hasta esa fecha. El dictamen deberá nombrar una localización específica. El dictamen debe ser firmado en nombre de la firma de la auditoría y el nombre personal del auditor. Características del dictamen de auditoría. El dictamen del auditor debe cumplir las siguientes características. Debe ser preciso, conciso, objetivo, soportado o comprobado. Preciso, ya que no debe contener desviaciones significativas de acuerdo a la naturaleza de la entidad y a los objetivos de la auditoría. Conciso, debe contener importancia, materialidad y que sea preciso en lo que pretende comunicar. Objetivo, que realmente informe hechos reales sin necesidad de que el dictamen conlleve a varias interpretaciones. Soportado, esto se refiere a las pruebas, documentación e información que sirve para validar lo afirmado en el dictamen. Existen 4 tipos de dictamen de auditoría: dictamen sin salvedades, con salvedades, negativa y de abstención de opinión. El dictamen sin salvedades se da cuando el auditor realiza una revisión de los estados financieros y estos son presentados correctamente de acuerdo a las NIF.
es decir, no se encuentran irregularidades. El dictamen con salvedades se da cuando el auditor concluye que no puede emitir una opinión limpia, pero que el efecto de cualquier desacuerdo no es tan importante que requiera una opinión negativa o una abstención de opinión. Existen distintas circunstancias que pueden originar una opinión con salvedades, limitaciones al alcance e incertidumbres. Existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría, o estos no pueden practicarse en su totalidad. Asimismo, los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la obtención de evidencia de auditoría a fin de satisfacerse de que las cuentas anuales presentan la imagen fiel de la entidad auditada. Una incertidumbre se define como una situación de cuyo desenlace final no se tiene certeza a la fecha del balance, por depender de que ocurra o no un hecho futuro. Por ello, ni la entidad puede estimar razonablemente, ni por lo tanto puede determinar si las cuentas anuales han de ser ajustadas ni por qué importes. Dictamen negativo. El auditor puede encontrarse con un gran número de desviaciones y errores. Los estados financieros no se presentan de acuerdo a las normas, es decir, no se expresan razonablemente. Los factores pueden ser por mal control interno de la propia empresa. Dictamen con abstención de opinión. Esta opinión se da cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formar una opinión sobre la información financiera proporcionada. A continuación les presentaremos un ejemplo del dictamen sin salvedades. Hemos examinado los estados de situación financiera de Industrial y Comercial S.A. al 31 de diciembre y sus correspondientes estados resultados de cambio en el patrimonio, cambios en la situación financiera, flujo de efectivos y notas a los mismos por los años terminados en esas fechas. La realización de la auditoría se efectuará de acuerdo con las normas generalmente aceptadas. Normas que requieren que el examen sea realizado por un auditor con entrenamiento adecuado, debidamente inscrito en la Junta Central de Contadores, que actúe con independencia mental para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. También debe proceder con diligencia y cuidado profesional, que su trabajo sea técnicamente planeado y supervisado, que se realice una evaluación de control interno para establecer el grado de confianza y así determinar la extinción y oportunidad de los procedimientos de auditoría, para obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera de la entidad y emitir su opinión. En mi opinión, las cuentas anuales del ejercicio adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera de Industrial y Comercial S.A. al 31 de diciembre. Contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada en conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. Contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada en conformidad con principios y normas contables generalmente aceptadas. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor qué es un dictamen de auditoría. Hasta la próxima.